Compañeros, compañeras, camaradas todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio. En la 4TV, como pez en el agua, y usted sabe muy bien que estamos viviendo tiempos de transformación, tiempos de democratización de todos los espacios y tiempos en que lo público cada vez es más público. Y entonces estamos platicando con personalidades que nos ayuden a entender la realidad a partir de su particular punto de vista en las artes, en la educación, en la comunicación. Y por eso invitamos ahora a nuestra compañera Yolanda Aquino. Maestra, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Muy gentiles y muy contenta de estar aquí. Me siento muy a gusto y muy en confianza. Muchas gracias, qué bueno que se sienta así porque esta es su casa. La 4TV es casa de todas y de todos. Decimos aquí que la hacemos todas las personas. Y sobre todo personas inteligentes, creativas y que comparten su sabiduría a través de las artes y de las letras, como es el caso de la maestra Yolanda, que tiene una formación en comunicación. Así es. Y en desarrollo y educación. Así es. Licenciada en comunicación y maestra en desarrollo y educación. Y planeación de la educación. Hay nada más. Por la Universidad Autónoma Metropolitana. Xochimilco. Del plantel Xochimilco. Así es. Muy bien. Sí. Y ahora es escritora. Y ahora soy escritora, sí. Me dediqué 32 años como maestra de educación media superior tecnológica. Sí. La educación para mí es una actividad muy importante en mi vida. Me marcó desde la infancia y fue una tarea muy demandante en mi vida. He hecho siempre la analogía de que fue una gran amante y yo me le entregué todita. Creo que las cosas en la vida se deben de hacer con mucha pasión, con una entrega enorme. Y tuve también la inquietud de escribir desde niña sobre todo las costumbres, las tradiciones, lo que sucedía en mi pueblo. Soy originaria del estado de Puebla, de un pueblito muy pequeño que se llama Piaxtla, en la Mixteca poblana. Ajá. Ñuilní, en mixteco. Ahí crecí y ese fue uno de mis primeros escritos, rescatar parte de esas costumbres, de esas tradiciones, en ese primer libro en el que colaboré, que se llamó Allá en mi tierra, y que tuvo como objetivo rescatar muchas de las costumbres y de las tradiciones de las personas que llegamos a vivir en la Ciudad de México de otros lugares del país. Sí. Y que gracias a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de un colectivo llamado El Café de Todos, me hacen la invitación a través de una gran amiga que está presente con nosotros aquí en el foro. Ella me llamó todavía en pandemia un día y me dice, Yolanda, vamos a escribir. Tú siempre has tenido esas inquietudes y ahora estamos jubiladas. Entonces, yo me acababa de jubilar en el 19, el 21 me invita mi amiga y empiezo a trabajar ahí con este colectivo. Con el Café de Todos. Con el Café de Todos. Y empieza incorporándose a un taller. Así es, el primer taller que se llamó precisamente Allá en mi tierra y que en ese entonces conjuntamos un grupo de 19 personas y tuvimos la oportunidad de escribir. Nos dieron un espacio de 24 páginas para cada uno. Ahí escribimos ese primer texto. Pero lo que les decía, esto de hacer con una gran pasión lo que uno quiere. Yo escribí más de 200 páginas para ese... Ese ya era un libro aparte. Sí, exactamente. Entonces el coordinador del colectivo me dice, Yolanda, ¿y por qué no haces una novela? Claro. Pero yo no he escrito una novela. Pues por eso mismo. Exactamente, me dice, sí, por eso. ¿Cómo se hacen los escritores? Me dice, pues escribiendo. Sí, claro. Entonces, pues vamos a escribir la novela. Pero la técnica, y que si en primera persona, en segunda y tercera, en este tiempo que llevo escribiendo del 21 a la fecha, me doy cuenta que la
técnica, la gramática, los elementos que necesitamos para corregir esos textos se van dando en la medida en que escribimos. Como toda profesión, como todo oficio, va uno dándose cuenta de lo que necesita para escribir mejor. Pero que la esencia está en nosotros, esas emociones, esos sentimientos, lo que hemos vivido en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, lo que vivimos a diario, eso lo tenemos a flor de piel para escribirlo. Esa es la materia prima del texto, la vida. La vida, exactamente. Lo has dicho de la mejor forma. Y entonces, con ese reto que me hace el coordinador, escribo esta primer novelita que se llama Entre ángeles y cuatreros nació una flor. Entonces, es una historia de familia, un tanto autobiográfica. Lo hago como un homenaje a mis abuelitos. Yo crecí con ellos. En la Mixteca. En la Mixteca. De hecho, yo me quedé a vivir con ellos a los 10 meses. Ellos fueron mis padres. Tenían 60 años cuando yo nací. Entonces tuve unos padres muy maduros. Mi abuelo era analfabeta. No sabía leer, no sabía escribir, pero era un hombre muy sabio. Sí. Que lo buscaba toda la comunidad. Mi abuela, una mujer entregada a la labor de la comunidad también, ayudaba a las mujeres cuando tuvieron sus hijos, aconsejaba a las jóvenes, y creí que era muy importante rescatar esa experiencia. Claro. Entonces hice este homenaje a mis abuelitos, que los amaré hasta que yo viva. Abuelitos, padre y madre. Padre y madre, así es. Y ha sido muy interesante porque cuando voy a la presentación de libros, los que me escuchan se identifican con esa historia. Y entonces creo que pasa de ser un homenaje a mis abuelos a un homenaje para todos los abuelos. Entonces, Entre ángeles y cuatreros es: los ángeles son mis abuelos, los cuatreros son los raterillos, robavacas de las rancherías cercanas al rancho donde yo vivía. Y bueno, una flor creo que es obvio, ¿verdad? Obvio, aquí tenemos una flor en el estudio. Muchísimas gracias. Así nació este texto. Qué interesante. Y entonces... ¿Y el texto que está allá en mi tierra, sí, es parte de esta novela o hicieron dos textos? Son dos textos diferentes, dos textos. En este hablo de algunas costumbres y tradiciones de la región. Por ejemplo, cómo se celebra el Día de Muertos, cómo se celebran las bodas, que es muy interesante, cómo es el clima y las personas de la región. Es un clima muy árido. Entonces, en alguna parte del texto digo, los hombres y las mujeres de esta región llevan marcado el sombrero en la frente y los guaraches en los pies por el calor extenuante de la región. En esa región también están las cactáceas más grandes del mundo, los órganos. Y las bodas, por ejemplo, una de las características más importantes es que en la fiesta se rezan se cantan unos versos muy bonitos. ¿Es en mixteco? No, ya se hace en español. Pero está bien que sea en mixteco, ¿no? No, sería excelente. Es una de mis preocupaciones y de mis problemas. Por ejemplo, ya en mi familia no se habló mixteco. Mis abuelitos no hablaban mixteco, yo tampoco. He tenido el interés de aprender y rescatar esa lengua. Hay algunas palabras, ¿no? Mi abuelita, por ejemplo, utilizaba escantequita, que nunca supe qué era el significado, pero es lo correcto.
Xcantequita. 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 Es decir, es lo correcto. Es así, o así son las cosas, ¿no? Y algunas palabras que existen Así sobre son todo. las cosas. Así son las cosas. Xcantequita. Xcantequita. Oh, apréndensela, Xcantequita. Porque luego mucha gente dice, es correcto. Ajá, Para ajá. decir Xcantequita. Xcantequita, sí. Xcantequita. Abuelita, esto es así, Xcantequita. Oh, Ajá. muy bien. Y algunas palabras les repito de lugares, pueblos, comidas, como el guaxmole. Guaxmole. El guaxmole. El guaxmole es una comida que se hace a partir del guaje, con carne de res. Es la parte interna del guaje. En la parte interna del guaje, las semillas se muelen, se hace una salsa y también se hace el guiso, un caldo y se agrega el guaje molido con otras sustancias como es el picante, que es característico de nuestro país. Es un platillo bien interesante porque ahora mis paisanos que se fueron de la Mixteca a Estados Unidos, particularmente a Nueva York, que prácticamente el Bronx es Puebla, han llevado este platillo. Y hay un paisano de mi pueblo que ya lo llevó al nivel gourmet. Qué bueno. Exacto. Y ya tiene la estrella Michelin de Ah, gourmet, además, ¿no? y se llama así El guaxmole. Así se llama el guaxmole. El mismo nombre mantiene allá. Es muy interesante. Sí, es muy, muy interesante. Entonces, esa es una de las líneas o de las áreas de las que me gusta escribir. Y le repito, por ejemplo, las bodas, ¿no? También esos versos que se cantan en las bodas. Por ejemplo, inicia diciendo, el padrino es un clavel, la madrina es una rosa, un serafín es el novio y una azucena su esposa. Entonces, es bien bonito y creo que Es parte de la tradición oral del pueblo. parte de la tradición oral. Y que por eso también en este otro libro que escribí después en colaboración también con el Café de Todos, que se llama Contando mi historia, Sí. escribo al final que mi interés por la escritura es para recordar lo vivido, rememorar todas estas experiencias y dejar un testimonio de ellas por escrito. Como maestra yo les decía a mis alumnos, somos seres históricos, Exacto. aprendimos a escribir y ¿por qué no lo hacemos? Y ya no somos prehistóricos. Y entonces la escritura nos debe de acompañar a diario para recopilar todas nuestras experiencias y dejarlos para los que algún día se interesen en ello. Ese es uno de mis objetivos en la escritura. Y bueno, ya estando ahí en el Café de Todos, la inquietud de los que tenemos por seguir escribiendo, me invitaron para continuar. Y este año, apenas en junio, el Café de Todos me publica esta segunda novela, El ocaso de Aurora. El ocaso de Aurora. Una cosa que no les había dicho, en el caso de mis textos individuales, las dos pinturas Ajá. fueron elaboradas por un pintor profesional. Él es un doctor en pintura. Y me regaló las dos pinturas. Es egresado de la Esmeralda. Pues qué Bien. qué alto honor. Imagínese, ¿no? ¿Y tienen conexión las dos novelas? No, son independientes. Esta es la parte de lo que vivieron mis abuelos, parte de lo que vivió mi familia, parte de rescatar algunos de los personajes importantes de mi pueblo y que de niña yo escuchaba esas historias. Esta no, esta es una novela ya situada en la Ciudad de México. Es muy interesante en el sentido de que va directamente
la idea de que tengamos presente y cuidado de nuestra salud. Aurora es una mujer que sufre un infarto cerebral. Ella trabaja en una escuela, es una trabajadora administrativa de una escuela. Se levanta a las 4:30 de la madrugada y abre la escuela a diario a las 6:30. Entonces, un día que ya va a salir de su casa a la escuela, al trabajo, empieza a sentir un mareo. Se sienta en la sala de su casa. Viene el entumecimiento de piernas y brazos y queda inmovilizada. No se puede mover, no puede hablar, pero lo ve y lo escucha todo. Y aquí la interesante de la novela es que está contada en primera persona. Ella nos va diciendo minuto a minuto, hora a hora, cómo se va sintiendo. Y también la novela está contada qué sucede de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10, hasta el momento en que el marido llega después de las 10 de la mañana, porque es velador también en otra escuela, y llega después de esa hora. Entonces, ¿qué sucede en ese lapso de tiempo? Ella va recordando su vida y al mismo tiempo voy rescatando muchos de los lugares, de las costumbres y de cómo vivió ella en la Ciudad de México. Porque ella va a vivir desde los 6 años en Apatlaco. Y después ella se cambia a Iztacalco. Y finalmente, cuando le sucede el accidente cardiovascular, está viviendo en el Estado de México. ¿Y eso es en el siglo XX, el siglo XXI? Esto es en el parte del siglo pasado y hasta unos cuantos años de este siglo. Sí, ella es de 1949 y el accidente cardiovascular le sucede ya cuando ya tiene 65 años. Y sin afán de hacer spoiler, ¿es el ocaso de Aurora? Eso es lo interesante de la novela. Eso es lo interesante que vamos a encontrar en las últimas líneas. Pero para saciar esa curiosidad, les voy a leer las últimas líneas. Hoy dice: mientras tanto, Benito, el gato, se paseaba en la cornisa de la ventana frente a la recámara de Aurora. De vez en cuando rasguñaba el vidrio en espera de que ella le abriera para entrar a comer y después dormir la siesta echado a los pies de su ama. ¿Qué pasa? Sí. Interesante. ¿Y dónde se pueden encontrar estos libros? Estos libros, bueno. Sí, ya nos dijo, están publicados gracias a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Así es. ¿Pero dónde los podemos encontrar para leerlos? Bueno, estos dos primero no los podemos reproducir porque son patrimonio de la Secretaría de Cultura de la ciudad, pero sí los podemos encontrar en el Café de Todos. El Café. Bien. Que tiene ya por ahí la dirección, ¿verdad? Pero ¿nos lo puede decir? ¿En dónde? Claro que sí. ¿Cómo llegamos al café? Ahorita les señalo cómo van a llegar. Estos dos sí ya son de mi autoría y son individuales, porque además estos están escritos en colectivo. Entonces, Entonces se pueden ir a leer al Café de Todos. Por supuesto. Estos dos, Entre Ángeles y Cuatreros, los dos también los podemos encontrar en el Café de Todos. Pero ya se puede encontrar en Amazon. Muy bien. ¿Okay? Y estamos en trámites y trabajando para poder subirlo también a Amazon. Soy escritora independiente, como todos los que estamos en el Café de Todos, y creo que es una tarea
muy bonita, muy importante, porque nosotros estamos conociendo también ese proceso de editar y de vender, que también no es lo más fácil, ¿eh? Claro. Si escribir es difícil y es un oficio que hay que estar a diario, ver también la venta y la distribución es toda una tarea, pero estamos en el proceso de conocerlo todo. Claro, todo el proceso del libro. Todo el proceso del libro. Mis casi 60 años empecé esta aventura y esta tarea, este sueño que tuve desde hace mucho. Y creo que es muy, muy importante señalar esto. La semana acudí a la celebración de los 30 años de la escuela donde trabajé los últimos 20. ¿Qué escuela es? Es el Centro de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 152, el CETI 152. ¿Ubicado? Ubicado en Sostén Rocha y Parque Lira, junto a la alcaldía Miguel Hidalgo, donde los jóvenes estudian, entre otras carreras, telecomunicaciones y electrónica. Y comentaba con los jóvenes lo importante que es seguir nuestros sueños y que no importa la edad. Yo les decía, me jubilé para empezar a los 60 años otros sueños. Un nacimiento nuevo. Así es. Y entonces esas son las tareas que estamos haciendo ahora. Rescatar lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Una amiga me preguntaba, ¿y qué te inspira a escribir? Casi todo lo que vemos a diario. Una anécdota de lo que pasó en mi pueblo, un mercado en la Ciudad de México, estar en tu casa y ver la lluvia y lo que sucede afuera, los problemas que tenemos en la ciudad y en el mundo, las ingratitudes del mismo ser humano, la problemática de las niñas, de los jóvenes, de los ancianos, todo es material de escritura. Depende de lo que queramos trabajar y del momento en que estemos en nuestra vida. Claro. Es. En nuestra vida, en nuestra historia. Así es. Porque es eso, estamos conectados. Claro, vamos haciendo la historia. ¿Sí? Por eso a mí me pareció tan interesante el título de este libro, Contando mi historia, y con la que muchos se identifican y que también todas las historias son interesantes, todas las vidas son interesantes y de todas podemos aprender algo. Muy bien. Pues así es esto. Hoy estamos aprendiendo de usted, maestra. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, al contrario, soy muy bendecida por estar aquí con ustedes y encontrarlos. Y la vida nos pone en el camino justo cuando necesitamos encontrarnos. Exactamente. Dicen los chinos que los maestros llegan cuando uno está preparado para recibirlos, ¿no? Así es. Muchas gracias por estar acá y pues por darle a nuestra audiencia este obsequio. Al contrario. Muchísimas gracias. ¿Con qué reflexión final se despide de nuestro auditorio? Con el siguiente mensaje. Escriban. Todos tenemos capacidad para escribir. Y escribir a diario. ¿De qué? De lo que sientan, de lo que piensen, de lo que crean y de lo que sueñan. Ese es el material para escribir. Muchas gracias. Al contrario. Pues aquí la vio. La maestra Yolanda Aquino, comunicadora, educadora, docente y escritora ferviente, escritora muy productiva además y con historias fantásticas. Además, muy buena oradora, maestra. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Pues ya lo vio. Usted forma parte de la historia. Todas las pequeñas historias que conforman nuestras existencias son las que hacen las historias nacionales y las historias mundiales y las historias generales. Sin el sujeto que usted es, no habría la gran historia del mundo que estamos por construir. Así que a luchar, porque el mundo va a cambiar. Hasta luego.